Pues yo tengo esos de chafones y sí, ya me conecté.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, viste que quise activar las características de Windows y hay un error. Perfecto, pues bueno, bienvenidos a todos. Si les parece bien, vamos iniciando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a revisar este tema del cálculo de aguinaldo. Pues lo que vamos a estar revisando precisamente es cómo determinar el cálculo de aguinaldo dentro del sistema de compaquinóminas. Realmente el cálculo de aguinaldo, aunque es un proceso muy sencillo, sí tenemos que estar verificando varios de los procesos eh, o varios de los catálogos, perdón, de las configuraciones dentro de los diferentes catálogos para que el aguinaldo se calcule de forma correcta. Entonces, si les parece bien, vamos iniciando. Lo que vamos a estar revisando, cuál es nuestro objetivo el día de hoy. Al finalizar la sesión, vamos a conocer y vamos a aprender a calcular por medio de Compact y nóminas el aguinaldo. Vamos a identificar todas las configuraciones requeridas para la correcta determinación del mismo y también el impuesto correspondiente, así como el impuesto estatal, que muchas veces al momento de estar determinando lo que es el cálculo del aguinaldo, por ahí se nos va el cálculo del impuesto sobre nóminas y pues tenemos que determinarlo posteriormente de forma manual. ¿Qué temario tenemos? Bueno, realmente esta sesión es una sesión pequeña. Lo que vamos a revisar es el fundamento de la Ley Federal del Trabajo, el fundamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las configuraciones de las tablas de prestaciones que nos van a determinar cuáles son los días de aguinaldo que vamos a estar otorgando a cada uno de los trabajadores, la asignación de tabla de prestaciones a los empleados, que de ello va a depender que nos determine correctamente el aguinaldo o que en un momento dado nos pague de más o nos pague de menos. La revisión de catálogos de empleados, en este caso el parámetro para el cálculo del aguinaldo que viene dentro de ese catálogo, porque en algunas ocasiones me ha tocado que, por ejemplo, trae deshabilitado ese parámetro y al momento de cálculo de aguinaldo, pues no le determina aguinaldo y no encontramos cuál es la situación del detalle que se está presentando.
Vamos a tener también, en este caso, ya el proceso, definir el tipo de periodo en el que se va a calcular el aguinaldo, cálculo de aguinaldo y el cálculo del ISR del aguinaldo. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Me dicen si, al igual, si hay alguna duda, me lo van indicando para ir revisando los detalles. Bueno, vamos a empezar por la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87, que es la que nos indica esta prestación precisamente que tiene cada uno de nuestros colaboradores o nuestros trabajadores, que nos dice el artículo 87, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Por ejemplo, ahí hay empresas que de repente pues no tienen únicamente las prestaciones que nos marca la Ley Federal del Trabajo, sino que tenemos prestaciones superiores a las de ley. Entonces, si tenemos esas prestaciones superiores a las de ley, es importante que vamos a ver a continuación actualizar la tabla de prestaciones de cada uno de los trabajadores para que el sistema nos determine basado en esas prestaciones correspondientes a cada uno de los contratos con los que se contrataron a cada uno de los trabajadores. Los que no hayan cumplido un año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de la liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuese este. Entonces, por ejemplo, aquí la Ley Federal del Trabajo nos dice, aunque haya trabajado un mes de cualquier manera, pues tiene derecho a aguinaldo. Entonces, por ejemplo, muchas veces trabaja un mes, ¿qué hacemos cuando damos de baja al trabajador? Pues le pagamos partes proporcionales de su prima vacacional, de su aguinaldo y los días que haya devengado de sueldo, así como la prima vacacional. En este caso, pues únicamente nos vamos a enfocar en el aguinaldo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, gracias, Josefina. Perfecto, Lili, muy bien, excelente. Bueno, vigencia para reclamar el aguinaldo, lo que me marca la Ley Federal del Trabajo es que tenemos un año calendario para reclamar en instancias jurisdiccionales competentes, en este caso competentes, el pago del aguinaldo es un año. Que bueno, por lo general, en el caso del aguinaldo, todos pagamos la parte proporcional en finiquitos, pero al igual ahorita que se va a llegar diciembre, tenemos hasta el 20 de diciembre para pagar, en este caso, el aguinaldo, ya sea los 15 días, si es que nuestros contratos son de 15 días de aguinaldo que son por ley, o si tenemos prestaciones superiores a las de ley. ¿Cuánto va a ser exento para impuestos sobre la renta de lo que llamamos aguinaldo? Bueno, el fundamento es la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 93, fracción 14. Aquí, bueno, me comí una de esas, ahorita lo corrijo antes de mandárselo, pero es el fundamento de la ley del impuesto sobre la renta. Es el artículo 93, fracción 14, que nos dice que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevada a 30 días. Entonces, sigue diciendo dentro de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, que son salario mínimo, pero bueno, como ustedes recuerdan, de acuerdo con el decreto publicado ya hace varios años, pues el exento lo tomamos basado en unidades de medida, en UMAS. ¿Y vamos bien hasta aquí? Sí, Josefina. Perfecto. Ok. Entonces, configuraciones en Compact y nóminas. ¿Qué vamos a requerir validar dentro de Compact y nóminas? Bueno, hay varias configuraciones. Para realizar el cálculo correcto de aguinaldo, va a ser necesario revisar la tabla de prestaciones. Esa tabla de prestaciones es necesario tenerla asignada a cada uno de los trabajadores en el catálogo de empleados. Voy a cambiarme un poquito al sistema de Compact y nóminas para ir revisando precisamente esas configuraciones. Me dicen si ya ven mi sistema de Compact y nóminas porque estaba proyectando la presentación. Entonces, confírmenme Listo. por favor si se ve Sí, correctamente. ¿Bien?
Perfecto. Ok. Entonces, bueno, dijimos las configuraciones. ¿Qué configuraciones vamos a revisar? Vamos a revisar primero dentro del catálogo de empresas, que es este icono de aquí de la casita, que a lo mejor si todos utilizan Compact y Nóminas, pues a lo mejor han entrado a esta opción. Dentro de lo que son las empresas, vamos a tener este botón que antes era rojo, lo identificábamos un poquito más rápido cuando les decía, bueno, vamos a entrar al catálogo de empresas y vamos a seleccionar, bueno, vamos a seleccionar empresas y a seleccionar el botón de catálogo, que es el botón rojo. Ahorita pues ya lo dejaron de color azul, igual que todos los demás. Y aquí lo que vamos a hacer es entrar a catálogo y dentro de catálogo, en la pestaña que se llama opciones, aquí vamos a tener ciertos conceptos configurados que son los de las prestaciones anuales, que son las que vienen por default. Entonces, por default el sistema va a tener asignado el concepto de aguinaldo, es el concepto 24. Si tenemos este concepto asignado, bueno, el sistema lo va a calcular basado en las fórmulas propias del sistema. Nos hemos encontrado que a veces hay empresas que por error cambian este concepto o bien crean conceptos nuevos. Entonces, si crearan un concepto nuevo con el cual quiero que se determine el aguinaldo, pues tendríamos que cambiarlo en esta parte de aquí. Si vamos a calcularlo basado en las fórmulas que trae el sistema, lo correcto es que aquí quede el concepto número 24, que es el que ya viene configurado con todas las validaciones dentro del sistema de Compact y Nóminas. Esa sería nuestra primer. Perfecto, muchísimas gracias que me confirmaron que ya se veía la pantalla. Una vez que ya revisamos esta parte, si veíamos en la presentación nos comentaba que para realizar el cálculo anual, bueno, vamos a revisar la tabla de prestaciones. ¿Qué es la tabla de prestaciones? Bueno, anteriormente solamente teníamos una tabla de prestaciones y era general para todos los empleados. A partir de de 2 o 3 versiones hacia atrás, cambia la estructura y ahora se incorpora esta parte de aquí que se llama prestaciones. Si ustedes entran a tablas de la empresa, aquí vamos a encontrar todavía algo que se llama antigüedades. Si somos usuarios ya de varios años del sistema, pues nos tocó que antigüedades nos guardaba aquí el número de días de aguinaldo que se van a pagar en la empresa, tanto para sindicalizados como para los empleados de confianza. Esta tabla de antigüedades, aunque se quedó dentro de lo que son las tablas, no se está utilizando. Ahorita la tabla que se está utilizando es en tablas, la tabla que se llama tabla de prestaciones. En tabla de prestaciones, el sistema va a traer precargadas o trae precargadas, mejor dicho, la tabla de ley, que son las prestaciones de ley que ahorita que se abra les voy a mostrar. Vamos a tener también dentro de esta tabla lo que es confianza y sindicalizado. Entonces puede ser que todas las tablas tengan la misma configuración, pero al igual si ustedes tienen prestaciones superiores a las de ley con algún tipo de empleado, por ejemplo, me ha tocado empresas que tienen contratos eh, dentro de la misma base de empleados, están contratados con diferentes prestaciones, porque a lo mejor teníamos una política en un principio y esos empleados se quedaron con prestaciones superiores y a lo mejor a partir de cierta fecha nuestra contratación ya fue con un contrato con prestaciones de ley. Entonces ahí puedo tener prestaciones generales por tipo de contrato, que a todos se les paga igual los que tienen ese tipo de contrato o ese tipo de prestación. Y aquí yo puedo dar de alta las prestaciones de ley, que aquí si se fijan, viene la configuración de la columna de aguinaldo. Entonces, esta tabla me va a guardar histórico. Entonces, por ejemplo, si te quisiéramos agregar una tabla con una vigencia diferente porque cambiamos la política y cambiamos, en este caso, las prestaciones para los contratos, nos guarda en esta parte de aquí las vigencias. Aquí vamos a tener que todos los empleados tienen 15 días y en los de confianza nos dicen, oye, ¿sabes que pues todos los administrativos que tienen otro tipo de contrato va a ser una prestación superior a la de ley, son 30 días, entonces tendríamos que agregar aquí en esta columna de forma manual la prestación de los 30 días. Y si se fijan, en automático también me está actualizando lo que es el factor de integración, no sé si se dieron cuenta. Déjenme salirme.
Ok, Mario, esas prestaciones que comentas son las que tienes por contrato. Sindicalizados tienen 23 días y los de confianza 18. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer en esta opción que dice sindicalizados, aquí tendríamos que ponerle los días que tienen de prestación, que van a ser los 23 días. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta columna, en sindicalizados tendríamos que poner 23 días. Y aquí es importante nada más que chequen cuál es la antigüedad del empleado que más años tiene en la empresa. Por ejemplo, me ha tocado empresas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Está calculando mal, por ejemplo, el factor de integración o los días de vacaciones no los toma correctos. Resulta de que tienen muchísimos años de antigüedad y por lo tanto también muchas vacaciones. Pero, por ejemplo, estas tablas vienen únicamente con 45 años laborales. Digo, por lo general son menos años. Ya ahorita estas tablas ya están bastante amplias en cuanto a antigüedad, pero sí les recomiendo revisar aquí que todas las antigüedades, que serían los años trabajados, eh, estén correctamente configurados con los días de aguinaldo, con los días de prima y con los porcentajes correspondientes. Entonces, contestando a tu pregunta, aquí tendría que quedar de esta manera, que serían los 23 días, y en los empleados de confianza, aquí le pondríamos los 18, de la misma forma. Con esto, ¿qué va a hacer el sistema? Bueno, si se fijan, aquí me está actualizando el factor de integración, pero también me va a tomar la información para el cálculo del aguinaldo, que es el tema de la sesión del día de hoy. Entonces, aquí, por ejemplo, lo corregimos de esta manera o lo cambiamos, porque no precisamente es corregirlo. La tabla estaba bien con las prestaciones de ley, pero no están acorde a los contratos que manejamos en la empresa. Entonces, aquí, por ejemplo, esta sería la mecánica de modificación. Hasta aquí no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Sí, sí, de hecho, ahorita vamos para allá. Primero se modifica la tabla. Estas son las tablas de prestaciones. Entonces, tengo que revisar las diferentes tablas de prestaciones que tenemos en la empresa. Si son las prestaciones de ley, los empleados de confianza y los sindicalizados, corregimos de esta manera. Ese sería el paso de las tablas de prestaciones, que de hecho se los puse aquí también en la presentación. Tabla de prestaciones lo voy a encontrar en el menú de tablas, en tabla de prestaciones, y en tabla de prestaciones voy a tener estos tipos de prestaciones. A lo mejor a ustedes no les aparecen todas estas. ¿Por qué? Porque yo he estado dando de alta para diferentes pruebas. Entonces, por ejemplo, tengo de ley, confianza, confianza, contrato 2, ley y sindicato. A lo mejor a ustedes les aparecen ahorita nada más 3, que son las que vienen en el sistema, que son las de ley, confianza y sindicalizados. Si requerimos tablas de prestaciones adicionales, las podemos crear en este catálogo dándole nuevo. Entonces, aquí nuevo ustedes tendrían que ponerle un nombre. Por ejemplo, si yo dijera, sabes que todo lo que son supervisores tienen un mismo contrato, por poner un ejemplo, y a ellos, en lugar de que tengan lo que son los de confianza o los de sindicalizado, pues bueno, no tienen ni los 18 días, ni los 25, a lo mejor tienen 20. Entonces, aquí yo puedo decirle que sí me genere en este caso la tabla, y una vez que genera la tabla, pues aquí tendríamos que estarle cambiando los 20 días. Y ya voy a tener aquí de ley, confianza, confianza, contrato 2, sindicalizados y supervisores. Una vez que ya tengo actualizadas estas tablas con los valores que me interesan, es necesario que revisemos toda la base de nuestros empleados. Dentro del catálogo de empleados, en cada uno de los empleados vamos a tener este campo que dice tabla de prestaciones. Tabla de prestaciones, aquí es importante que cuando los demos de alta, generemos precisamente la asignación de la tabla de prestaciones correcta. Eso nos va a ayudar para dos cosas. Una, por ejemplo, si yo doy de alta a un empleado, ahorita voy a dar de alta al empleado 10, que va a entrar, por ejemplo, el 1 de diciembre del 2024. Le voy a poner que es un contrato por tiempo indeterminado.
y le vamos a poner que es Huerta Sánchez Ismael. Va a ser periodo, vamos a ponerle quincenal, y le voy a poner aquí que van a ser 1,000 pesos de sueldo. Si aquí, por ejemplo, le dejo prestaciones de ley, cuando le doy F10 aquí, me va a integrar con la tabla de prestaciones de ley. Si yo me voy aquí a este campo y le cambio y le digo que va a ser el de sindicato, porque esta persona es de sindicato, pero es uno de los supervisores, cuando yo le dé clic aquí, como a este empleado le pusimos los 23 días de aguinaldo, pues obviamente me va a cambiar el factor de integración. Entonces ahí, si se fijan, me aparece ya 1,071 con la tabla de prestaciones sindicalizado, y si pongo el de confianza, me va a dar 1,060 con los 18 días de aguinaldo, y si lo cambio a prestaciones de ley, pues bueno, aquí me va a dar únicamente los 15 días de aguinaldo, que nos daría un factor de integración de 1,049, nos da 1,049 pesos. Entonces aquí la siguiente asignación que tenemos que realizar es precisamente, primero, reviso aquí la tabla de prestaciones, y una vez que ya tengo la tabla de prestaciones actualizada con los valores que yo deseo que contenga esa tabla, vengo al catálogo de empleados y va a ser necesario que revisen este campo de prestaciones. ¿Qué tabla de prestaciones tiene cada uno de los empleados? Para que al momento de que integremos el sueldo, y también en este caso de que realicemos el pago de lo que llamamos aguinaldo, pues nos tome la información de la tabla y nos determine correctamente los días de aguinaldo. Déjenme ponerle aquí. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo muy bien, Pina. Perfecto, excelente. Entonces vamos continuando. Una vez que ya tengo estos datos revisados, el siguiente paso para el cálculo de aguinaldo pues va a ser validar este parámetro. Este parámetro viene en catálogo de empleados, y nos hemos encontrado que de repente por alguna situación se le desmarca la opción de cálculo de aguinaldo, y cuando procesamos el aguinaldo no nos determina de algunos empleados aguinaldo. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que revisar? Tendríamos que revisar si no determina la tabla de aguinaldo con la antigüedad correspondiente. Después venir al catálogo de empleados, y en el catálogo de empleados checar este parámetro que está dentro del catálogo de empleados, esta opción que se llama cálculos, y aquí en cálculos vamos a tener cálculo de aguinaldo. Si yo lo desmarco, ya no me lo va a considerar para aguinaldo. Entonces, si quiero que lo considere para aguinaldo, debe de tener la marca, o como lo conocemos, el checkbox activado, que sería de esta forma. ¿Vale? Una vez que ya revisamos esta parte, bueno, ahora sí ya tendríamos que empezar a validar cómo vamos a querer calcular el aguinaldo. Por ejemplo, el aguinaldo lo podemos pagar en el periodo normal, que puede ser semanal o quincenal, o también viene por default dentro del sistema un periodo que se llama periodo extraordinario, que ese periodo me va a servir para realizar cálculos anuales o algunos pagos especiales de algún otro concepto. Por ejemplo, hay empresas que en el periodo extraordinario ahí procesan el timbrado de viáticos, o también procesan el timbrado de algunas gratificaciones o de primas vacacionales, o de procesos anuales, PTU, aguinaldo, prima vacacional, viáticos también me ha tocado, o conceptos especiales que no se pagan siempre, lo que es la devolución de fondo de ahorro, aunque fondo de ahorro, bueno, ahí hay otras observaciones que ahorita no vamos a entrar en esos procesos. Pero bueno, básicamente aquí lo que tendríamos que hacer es revisar el tipo de periodo en el que queremos que se calcule el aguinaldo. Puede ser en mi periodo normal, ya sea la nómina semanal, quincenal, catorcenal, decenal, etcétera, o en periodo extraordinario. El periodo extraordinario es un solo día. De periodos extraordinarios, los periodos extraordinarios se va creando uno a la vez. Entonces, si voy a generar el pago en un periodo extraordinario, tendríamos que revisar con qué fecha voy a pagar el aguinaldo en ese periodo extraordinario. Y este periodo extraordinario, como les comentaba, voy a cerrar aquí la empresa y voy a volver a entrar ahorita. Por ejemplo, si yo entro a
mi empresa de prueba, que es esta. Centrar. Bueno, aquí esta parte no me voy a detener mucho. Si yo lo quiero pagar en mi periodo normal, pues seleccionaría semanal o quincenal o mensual o quincenal 2, que son los periodos normales. Si voy a pagar en un periodo extraordinario, tendría que seleccionar este periodo extraordinario, y lo que me va a pedir aquí el periodo extraordinario es la fecha en que voy a realizar el pago. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí que va a ser el día 18 de diciembre, con esa fecha me va a crear un periodo. Como les comentaba, dentro de lo que son periodos, los periodos extraordinarios, no tengo más periodos más que los anteriores y el vigente, el que acabo de crear. Al momento que autoricemos el periodo extraordinario número 2 con fecha 18 de diciembre, me va a preguntar la fecha para el siguiente periodo. Entonces, dentro de lo que es el periodo extraordinario, solo puedo ir teniendo uno a la vez. Para pasar al siguiente periodo extraordinario va a ser necesario autorizar, por ejemplo, si estoy ahorita en el de aguinaldo y quiero pagar PTU el próximo año, debe de estar autorizado el de aguinaldo y abierto el siguiente periodo con la fecha del siguiente pago. Entonces aquí fue lo que les plasmé en esta opción. El periodo extraordinario permite solo un periodo a la vez, no se pueden generar periodos de forma masiva, en el caso del periodo extraordinario, hablando específicamente de este tipo de periodo. Una vez generado el periodo con la fecha correspondiente, para agregar otro periodo con fecha diferente, primero será necesario autorizar el periodo abierto para generar el nuevo, que era lo que les comentaba. Entonces aquí, creación de periodo extraordinario, ya lo vimos, pues es necesario nada más entrar a la empresa, seleccionar el periodo, o por ejemplo, si estoy ya dentro de la empresa y quiero cambiarme al periodo extraordinario, lo puedo hacer por medio de esta opción. Si yo me voy aquí, por ejemplo, estoy en el periodo extraordinario y me quiero ir al semanal, puedo irme aquí a archivo, selección, periodo semanal, y si me quiero regresar al periodo extraordinario, lo puedo hacer también mediante esta opción, o también si utilizo la barra vertical de selección, que es este botón que así se llama barra vertical de accesos. Del lado izquierdo me van a aparecer las empresas, los periodos que tiene la empresa con la que estoy trabajando, que por ejemplo ahorita es esta, y aquí puedo cambiarme al periodo extraordinario. Entonces lo puedo hacer también desde esta barra. No sé si han utilizado esa barra o si la utilizan. ¿No la están utilizando? ¿Quién la utiliza? Si quieren, pongan una manita levantada. Si no lo utilizan, dice Mario que sí lo utiliza. Gris también. Perfecto. Excelente. Entonces, de esta forma también lo podemos seleccionar. Entonces, se puede seleccionar desde la barra no la puse aquí en el material, pero puede ser desde el menú de archivo, selecciono el periodo extraordinario, o desde la barra vertical de acceso rápidos o de selección, puedo cambiar de periodo. La asignación de la fecha del periodo extraordinario, en este caso, si selecciono periodo extraordinario, lo primero que me va a mostrar es la fecha. Ojo, aquí es muy importante rectificar la fecha. Nos ha pasado que luego nos dicen, oye, es que no le está calculando a todos los empleados el aguinaldo. Y ya revisando, pues resulta que sí está el periodo extraordinario creado, pero está creado con una fecha del 2023. Entonces, es importante que este periodo verifiquemos el año y también verifiquemos en este caso que no se traslape con alguna fecha ya existente. En teoría, el sistema no me debe de permitir encimar dos periodos con la misma fecha. El periodo extraordinario no puede haber dos periodos con una misma fecha. Si yo trato de generar un periodo con una fecha de un periodo ya existente, me va a marcar error. Entonces, por ejemplo, si aquí me voy a periodo semanal y luego me voy a periodo extraordinario y yo le digo que lo voy a poner con la misma fecha, por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos otro periodo que es el periodo 1 de mayo, perdón, el periodo 1 que es 15 de mayo. Si yo quiero dejar otro periodo con el 15 de mayo, pues me va a decir que no se puede. Por ejemplo, 15 de mayo me va a decir que no se puede, que no es posible dar de alta otro periodo extraordinario con la misma fecha de un existente. Pero me ha tocado
que en algunos casos sí lo ha permitido por algún error del sistema, por fallas técnicas, por lo que ustedes gusten y manden, pero lo ha permitido. Entonces es necesario nada más verificar que no tengamos 2 periodos extraordinarios con la misma fecha. Eso lo podemos ver desde aquí. ¿Qué pasa si tienen una misma fecha? Que el sistema puede empezar a presentar, en este caso, discrepancias y tendríamos que corregir ese detalle. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Ok, para calcular el aguinaldo, el siguiente paso, si ya tengo determinado en qué tipo de periodo voy a hacer el pago, ya sea mi semana normal, mi quincena normal o un periodo extraordinario, el siguiente paso es ya ahora sí procesar el aguinaldo. Les comentaba, este proceso es muy sencillo. Aquí sí hay que revisar una vez procesado el aguinaldo, porque a veces sí podemos traer discrepancias, porque a lo mejor se nos dañó el historial del empleado y no nos acumula los días correctos, o por ejemplo, traemos incidencias que no registramos que también nos ha pasado. Entonces, todo esto es necesario validarlo. Dentro del sistema, para empezar a procesar mi aguinaldo, si ya decidí que el proceso del aguinaldo lo voy a llevar a cabo en un periodo extraordinario, que es mi periodo 2, el siguiente paso va a ser entrar al menú de procesos y seleccionar aguinaldo. Una vez que selecciono aguinaldo, aquí esta ventana tiene varios pasos. Paso número 1 me dice selecciona a qué empleados o de qué periodos vas a calcular el aguinaldo. Puedo calcular, por ejemplo, si tengo nómina semanal y nómina quincenal, puedo generar un periodo extraordinario para los semanales y otro para los quincenales si así lo deseo. Si no lo deseo hacerlo por separado, puedo seleccionar todos mis periodos en un mismo periodo extraordinario para cálculo de aguinaldo, pero esta parte ustedes la definen. Alguien me decía, oye, pero está bien raro porque aquí te marca quincenal 366 días, mensual 366, semanal 364 y quincenal 2360. Estos días corresponden a los días de los periodos que se están incluyendo en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, este año que fue bisiesto, pues nuestra base no son 365, son 366. Por eso es que en quincenal nos manda 366 días. En mensual nos manda 366 y aquí en semanal nos está mandando una base de 364 días. Si dividimos los 364 entre los 7 días de la semana, quiere decir que aquí, en este caso, este ejercicio, el sistema detecta que se van a pagar 52 semanas. Eso es básicamente lo que nos está mandando aquí. Este campo, si se fijan, sí me deja editarlo. Entonces aquí, por ejemplo, me han preguntado, oye, ¿pero se puede cambiar? Sí me permite cambiarlo. Aquí pudiéramos estar modificando ese dato. Paso número 2, me pide el sistema que asigne los conceptos que se van a descontar de los días que tiene derecho a aguinaldo. Estos conceptos de incidencia los vamos a agregar con este botón. Entonces, con este botón, por ejemplo, yo puedo decir a los días totales, que son estos, que son los 366, vamos a descontar los días de castigo, vamos a descontar las faltas injustificadas, los permisos sin goce de sueldo. Y bueno, básicamente hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo también descuento las incapacidades de enfermedad general, pero ahí ya ustedes deciden qué conceptos van a descontar. De acuerdo con la ley, pues no podemos descontar ni lo que es incapacidades por maternidad ni por riesgo de trabajo, pero al igual ustedes pueden validar cuáles van a ser los criterios y si van a descontar incidencias o no van a descontar incidencias. ¿Vamos bien hasta aquí? Una vez que ya tengo configurada esta parte de las incidencias, aquí lo que vamos a hacer a continuación es revisar el procedimiento de cálculo. Si es periodo extraordinario, en periodo extraordinario, si se fijan, el procedimiento de cálculo del impuesto sobre la renta del aguinaldo me manda por default el de reglamento que aplica es el artículo 174 de reglamento. Si proceso el aguinaldo en un periodo semanal,
este campo me va a permitir elegir con cuál de los dos procedimientos quiero realizar la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, este sería mi paso número 3. En extraordinario, únicamente me va a dejar calcular el ISR con reglamento del impuesto sobre la renta. En periodo normal puede ser con reglamento o puede ser con ley. Vamos a tener también este otro campo, que es el paso número 4, conceptos que se calcularán en el aguinaldo. Por default, el sistema me va a dar 2, que es la percepción, número 24, que corresponde al concepto de aguinaldo, y deducción número 43, que corresponde al impuesto sobre la renta del artículo 174 de reglamento. Es importante aquí agregar, por ejemplo, este concepto de aguinaldo, pues también pagamos 2% del impuesto estatal. Si también vamos a querer que el sistema nos determine el impuesto estatal, en esta parte de aquí es importante seleccionar obligación, el concepto del periodo, el número de concepto correspondiente al impuesto estatal, el 3% del impuesto estatal, y en esta palomita que me muestra del lado izquierdo, le voy a dar un clic y me lo va a agregar en la parte superior. Con esto ya le estamos indicando al sistema que el cálculo de aguinaldo me debe de contemplar estos 3 conceptos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Va quedando claro? Perfecto. Ok. Excelente. Entonces, una vez que ya tengo determinados los conceptos con los que se va a calcular el aguinaldo, tenemos esta otra opción que se llama calcular ajuste al neto. Entonces, nosotros podemos decidir también al momento de estar calculando el aguinaldo si vamos a aplicar el ajuste al neto o no lo vamos a aplicar. Básicamente, esos son los 5 pasos que me pide este procedimiento del cálculo de aguinaldo, y aquí me manda la información adicional. Me dice, recuerda que al aplicar el procedimiento del 174, la base gravada del aguinaldo no se sumará a la base gravada del periodo, por lo que se obtendrá un impuesto por separado. Por ley se deben de otorgar 15 días de aguinaldo, pero si otorgas otro número de días, actualice los días de aguinaldo en la tabla de prestaciones correspondiente a cada una de las empresas. Entonces, básicamente, este es mi procedimiento de aguinaldo, que al igual, pues lo tenemos acá. Sería el aguinaldo, determinar cuáles son los periodos que voy a incluir dentro de mi proceso de aguinaldo, las incidencias a descontar, que también ya lo vimos, el modo de calcular el impuesto sobre la renta y los conceptos. Aquí también vamos a agregar los conceptos adicionales, que en este caso, bueno, yo les ponía el ejemplo del 3% del impuesto estatal. Si estamos en el estado de Jalisco, si estamos en un estado diferente, tendríamos que revisar cuál es el porcentaje que aplica, y si lo tenemos ya configurado, también lo podemos incluir. ¿Qué otros conceptos de repente me ha tocado que se incluyan? Por ejemplo, pensión alimenticia, que también se debe de descontar de aguinaldo, préstamos empresa, que a veces se acuerdan con los trabajadores, etcétera. Parámetros opcionales, pues ya dijimos que se consideren en esta pantalla. Vamos a tener esos parámetros opcionales, que sería el ajuste al neto y considerar los días que restan del año como laborados o como trabajados. ¿Por qué es importante marcarlo? Porque como ustedes saben, la ley me marca en el 87, la Ley Federal del Trabajo, que se debe de pagar a más tardar el día 20 de diciembre. ¿Qué pasa si yo no le marco esta opción? Que los días faltantes, que serían 11 días, si es que le pongo fecha de pago el día 20, pues se van a quedar volando y no me los incluiría. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es marcar esta opción siempre para que me considere todos los días que restan del año como laborados. Lo que es el ajuste al neto, y básicamente esto es todo lo de la configuración de el pago de aguinaldo. Una vez que yo ya revisé todo esto, ya revisé prestaciones, ya revisé mi catálogo de empleados, que estén correctamente asignadas las tablas de prestaciones, ya revisé que todos mis empleados tengan la bandera de cálculo de aguinaldo, y vine a esta pantalla y configuré los 5 pasos y ya lo tengo listo. El siguiente paso es muy sencillo. Me voy a ir aquí a procesar, en este caso,
mi aguinaldo, y lo que va a hacer aquí el sistema me dice obteniendo los días de aguinaldo de cada empleado y me va a mandar una bitácora. Esa bitácora me la muestra en esta siguiente pantalla. Aquí me va a poner el empleado, me va a poner el nombre del empleado, los días de prestación que tenemos en el catálogo de prestaciones y los días de aguinaldo devengados de acuerdo con la información que traemos de fechas de alta, fechas de reingreso o también fechas de alta menos las incidencias. A lo mejor el empleado trabajó los 365 días del año de acuerdo con su fecha de alta, pero tuvo faltas, tuvo días de castigo, tuvo enfermedad general. Entonces aquí lo que hace el sistema me va a mostrar la determinación de los días y me va a mandar, me puede mandar Excel esta hoja de trabajo en donde me dice, este tiene prestación de confianza, contrato 2, todas estas personas tienen prestaciones de ley, de acuerdo con sus días trabajados son estos, el número de incidencias a descontar y los días restantes en el año. Por ejemplo, aquí me marca que en el quincenal restaron 13 días y en los semanales tenemos 6 días pendientes de lo que falta del ejercicio. Entonces, básicamente, esta bitácora me sirve para revisar si está el sistema determinando correctamente los días de aguinaldo y sus incidencias. Aquí es lo que tendríamos que revisar. Si ya tenemos esta hoja de trabajo que ya determinó los días, ya revisamos que los días estén bien, que las incidencias también estén correctas, entonces el siguiente paso es realizar el cálculo del importe de aguinaldo. Este cálculo de importe de aguinaldo es muy sencillo. Lo único que debo de hacer es venir aquí a calcular y lo que va a hacer el sistema me va a calcular el importe de aguinaldo basado en los sueldos, basada en la fórmula que trae predeterminada el concepto de aguinaldo. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que son 40 días, me va a determinar 13,200 pesos y así sucesivamente. Cada empleado me va a dar su aguinaldo correspondiente. Con esto ya estaría calculado el aguinaldo. ¿Cómo lo está determinando? Bueno, aquí interviene otro concepto, pero este concepto son de los que vienen predeterminados por sistema. Vamos revisando la fórmula que me manda el aguinaldo. Por ejemplo, aquí me dice el aguinaldo que va a tomar algo que se llama percepción aguinaldo valor, que serían los días de aguinaldo que determinó el proceso en esa pantalla por B salario prestaciones. Este B salario prestaciones es una variable, es una fórmula que el sistema ya trae previamente configurada, viene de fábrica, y aquí ahorita que la revisemos, pues bueno, vamos validando qué es lo que nos toma. Si vemos B salario prestaciones, lo que nos dice aquí es si el empleado base de cotización es igual a 86, entonces me dice que va a ser empleado salario base de cotización variable y si no, el salario diario. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Si es 86, bueno, en el caso del 86, si ustedes ven en un momento dado esta fórmula, el 86 es de código ASCII. No sé si han escuchado del código ASCII. ¿Se han escuchado o no habían escuchado? Pues sí. Aquí si es 86, es es V. Entonces, en código ASCII, el 86 es la letra V. Dice Marisela que sí, ok, perfecto. Ok, el código ASCII, por ejemplo, aquí es una combinación de teclas, es un código de computadoras. Si se fijan aquí dice, el código ASCII, siglas en inglés para American Standard Code for Information Interchange, es decir, código americano para el intercambio de información. Este es un código computacional que a veces, por ejemplo, si no encontramos la arroba, ya ven que oprimimos al 64 y ya me daba el arroba, que aquí por aquí lo debemos de tener. Por ejemplo, al 64 era la arroba. Entonces, aquí para lo que nos sirve este código es precisamente para identificar caracteres.
al final de cuentas lo que me va a dar como resultado es un carácter. Si yo veo aquí que el salario base de cotización es 86, este 86 corresponde al código ASCII y me dice que si el salario base de el tipo de salario base de cotización del empleado es 86, me va a tomar el empleado salario base de cotización variable y si no me va a tomar el empleado salario diario. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un empleado que es salario base de cotización variable, por ejemplo, si yo le pongo aquí variable, el sistema no me va a tomar en cuenta este salario diario para el pago del aguinaldo, me va a tomar el campo de salario variable que tenga en esta parte de aquí. Si no es variable, si es fijo o si es mixto, entonces me va a tomar el salario diario de aquí. Entonces, básicamente esa es la configuración que trae el sistema. Me ha tocado empresas que luego me dicen, oye, pero yo lo pago con el salario diario más el variable. Bueno, pues ahí tendríamos que ajustar la fórmula. La fórmula, como viene por default en el sistema, es si es variable, me toma el salario variable de este campo, que es sueldo variable dentro del catálogo de empleados. Y si es salario base de cotización fijo o mixto, me va a tomar el salario diario. Entonces, básicamente, eso es lo que realiza el sistema y lo multiplica por los días. Aquí, si se fijan, en mi periodo extraordinario, si genero la prenómina, el listado de la prenómina, si aplico el filtro de todos los del periodo, pues ya me dice que tenemos aquí el ISR del 174 y con F7 podemos agregar lo que es el aguinaldo. Si me voy aquí al aguinaldo, creo que ya lo tengo agregado, déjenme verlo, aquí está. Y puedo agregar el valor y el importe para revisar aquí en pantalla que tengamos correctos los días que tenemos en la bitácora y que también me esté determinando o me esté arrojando en todos lo que es el importe. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos los días y tenemos los importes y tenemos también aquí el impuesto y el neto que se va a pagar. Entonces, este es el procedimiento. Aquí, bueno, una vez que ya generamos este proceso de cálculo, en ambos casos dijimos que aquí podemos elegir los tipos de periodo. Aquí vamos a agregar los días que se van a descontar, días de castigo, faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo y enfermedad general. Vamos a dejar marcado este. Agregamos obligación 90, que es el impuesto sobre nóminas, y le dejamos aquí calcular ajuste al neto. Procesamos, nos determina los días, podemos exportar esta bitácora Excel como ya lo vimos, calculamos, nos determina el importe, pero aquí es única y exclusivamente el importe del aguinaldo. Aquí no tenemos lo que es el impuesto. Únicamente me manda el importe del aguinaldo y me manda el tipo de periodo, los días trabajados, las incidencias, el total de días y el tipo de prestación. Aquí podemos revisar el tipo de prestación que tiene cada empleado para validar si hay alguno erróneo, poderlo corregir. Lo podemos mandar a Excel de igual manera para dejarlo como mi hoja de trabajo. Entonces, básicamente, eso es lo que genera el sistema. Una vez que ya estamos aquí, pues, si por alguna razón, por ejemplo, me ha tocado empresas que dicen, oye, ahí vamos a descontar préstamos empresa, vamos a meter lo que son pensiones alimenticias, vamos a meter más conceptos. Si es necesario recalcular el periodo por esos movimientos adicionales a los previos que ya vimos, que sería aguinaldo y el impuesto sobre la renta de reglamentos si es periodo extraordinario, y aparte el impuesto estatal, yo puedo venir aquí y decirle que recalcule, y cuando recalcula me manda los tres que yo ya seleccioné. Si queremos insertar un concepto adicional, va a ser necesario darle clic en este botón y una vez que entramos a este botón le decimos el tipo de concepto. Por ejemplo, yo le puedo decir que va a ser una deducción, que va a ser el concepto 64 y que se llama préstamo empresa, por ejemplo, si tuviéramos préstamo empresa. Y aquí calculamos. Entonces, básicamente, esto es lo que me pide al recalcular. Al recalcular hay que revisar aquí que estén todos los conceptos con los que debo de procesar el aguinaldo. ¿Dudas hasta aquí? No, perfecto. Bien. Una vez que ya revisé,
Gracias a todos los que me confirmaron. Una vez que ya revisé que todo esté correcto, si ya recalculé, bueno, pues aquí nos haría falta revisar el cálculo del impuesto sobre la renta. Si vamos a aplicar el del reglamento, podemos validarlo si es que lo deseamos, o por ejemplo, pues ahí hacer aleatorios. Dentro de lo que es el sistema, déjenme ver, creo que hay una pregunta. Ah, sí, claro que sí, Fernanda. Para agregar el aguinaldo aquí en la prenómina, lo podemos hacer por medio de dos procedimientos diferentes. Uno es oprimiendo la tecla F7. Si tengo una portátil, posiblemente únicamente la tecla F7 no va a realizar el procedimiento. En computadoras portátiles, por lo general hay que oprimir la tecla F7. Entonces, si le dan F7 y no aparece esta ventana, va a ser necesario revisar si con el F7 me permite agregar esa pantalla que vimos ahorita que se presentó aquí para seleccionar los conceptos. Si no me aparece, podemos hacerlo con el mouse. Dentro del sistema, en esta parte de aquí en configuración de prenómina, si se fijan bien en la opción de incluir nombre del empleado, otro dato, si queremos otro dato pudiera ser el departamento, pero aquí es un solo dato a la vez. Si queremos el puesto igual o si no queremos ninguno, pues simplemente quitamos este y en este caso quitamos el puesto. Y le decimos que ninguno y podemos dejar el nombre. Y también aquí en esta opción de configuración de prenómina, si se fijan bien aquí, percepciones, deducciones y obligaciones, F7 a un ladito. Me va a aparecer esta ventana. En esa ventana del lado izquierdo tengo todos los conceptos disponibles, tantos de percepciones, deducciones y obligaciones, y del lado derecho son los que me aparecen en la prenómina. Aquí, por ejemplo, la mecánica es que ustedes seleccionen del lado izquierdo el concepto que quieren pasar. Por ejemplo, si ahorita me hiciera falta el concepto de préstamo empresa, puedo venir aquí y aquí puedo buscar el concepto 64, que es el de préstamo empresa. Y una vez que ya tengo el concepto 64, del lado derecho tenemos estas dos opciones, importe y valor. Si le digo importe, nada más me va a agregar la columna importe. Si le digo valor, me va a agregar, por ejemplo, como en el aguinaldo, la columna valor que me guarda los días de aguinaldo que determinó el procedimiento. Y por otro lado, me va a mandar la columna aguinaldo importe. Esta columna aguinaldo importe, pues ya la determinó el sistema. En el caso de lo que es el aguinaldo importe, si viéramos algún importe en azul, quiere decir que se modificó manualmente. Entonces hay que tener cuidado que no me aparezcan importes en azul, a menos que yo quiera modificar la cantidad. Por ejemplo, si decimos, esta persona le calculó 13,200, pero sabes que no le voy a pagar los 13,200, le voy a pagar 10,000, digo que sería arbitrario, porque no correspondería con su sueldo. Pero ahí, por ejemplo, si está modificado un valor, si se fijan, lo deja de color azul. Entonces es necesario nada más cuidar ese detalle. Si le doy suprimir aquí, puedo volver a calcular y me va a calcular el importe y lo va a dejar de color negro nuevamente el número. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, ¿me confirmas, Fernanda, si hay alguna duda sobre cómo agregar esa columna? Aquí otra observación, dentro de lo que es la prenómina, procure no tener muchos conceptos. Si ponemos muchos conceptos, muchos me refiero a más de 30, que me ha tocado que a veces casi ponemos todas las percepciones. Ahí puede llegar a darnos un problema porque no soporta el sistema tantos conceptos. Se puede corregir porque podemos modificar unos registros en el registro de Windows, pero sí les comento, si hay muchos conceptos en la prenómina, puede marcarnos errores. Perfecto. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Ok. Ya casi terminamos. Estoy viendo la hora, vamos en tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, si queremos revisar el impuesto sobre la renta determinado por el sistema, podemos entrar al sobre recibo.
Dentro del sobre recibo, aquí el detalle que tenemos es, en periodos normales vamos a tener este botón que nos va a permitir revisar el cálculo del impuesto sobre la renta. En periodo extraordinario, si se fijan, está deshabilitado. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, una opción sería revisar la hoja de trabajo, nada más que para revisar la hoja de trabajo, pues va a ser necesario conocer un poquito de las fórmulas, porque esta hoja de trabajo lo que hace es, me manda fórmulas. Entonces, sí lo pudiéramos revisar en un momento dado, pero sí hay que conocer un poquito más de las fórmulas. Ese sería un procedimiento. Déjenme, se los muestro. Esa sería una opción. La otra opción, pues, es revisarlo con alguna hoja de Excel. Aquí, por ejemplo, si yo me voy a esta opción, pues voy a tener, en este caso, el impuesto 142, que es este. Aunque ya es el 174, lo que hace el sistema es que me sigue manejando como el 142. Entonces, aquí me manda el procedimiento del 142 y me determina cuál es el impuesto que se le va a retener. Esta es la hoja de trabajo. Por ejemplo, aquí me dice que son 1081. Si me voy acá, si se fijan, son los 1081. Aquí nada más, si lo quiero revisar, pues como vieron, son puras fórmulas. Esa es una opción. O la otra opción, por ejemplo, yo manejo esta hoja de trabajo. En este caso, en esta hoja de Excel voy a tener en la pestaña de tablas las tablas de impuestos, que sería mi tabla de ISR mensual y mi tabla de subsidio mensual, aunque en este caso para el procedimiento del aguinaldo, pues no vamos a aplicar subsidio, pero realmente pues tengo las dos tablas. El siguiente procedimiento es pues venir aquí y, por ejemplo, lo que me pide aquí es el valor de la UMA, que para este ejercicio es 108.57, y esta hoja me pide el sueldo diario. En el caso del sueldo diario, por ejemplo, este empleado tiene un salario de 330 pesos. Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo 330. Total de la prestación anual son 13,200. Y lo que es el exento que serían nuestros 30 días de exento que me marca la ley del impuesto sobre la renta, serían 3,257. Entonces, de estos 13,200, vamos a traer un exento de 3,257.10 y nos va a quedar un grabado anual de 9,942.90 anual. ¿Qué me pide el procedimiento de reglamento? El procedimiento de reglamento me dice que debo de sacar el ingreso grabado mensual. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si se fijan, aquí voy a tomar lo que son los 9,942.90, los voy a dividir entre 365 días y lo voy a multiplicar por 30.4. Entonces, aquí me va a dar 828.12. ¿Qué me pide que haga? Dos cálculos. Un cálculo del salario mensual ordinario. ¿Cuál es su salario mensual ordinario? Van a ser los 330 pesos que gana diario por los 30 días y aplico el procedimiento. Van a ser el salario mensual ordinario menos el límite inferior por el porcentaje sobre excedente. Me va a dar base grabada menos límite inferior, me da el excedente por el porcentaje sobre excedente, me da el impuesto marginal más cuota fija, me da el impuesto determinado de mi impuesto mensual, de mi ingreso mensual ordinario. Y por otro lado, la fracción 2 me dice, al ingreso mensual ordinario le vas a sumar el grabado mensual de tu percepción o de tu prestación, en este caso que estás pagando dentro de ese periodo. Van a ser los 9,900 más la base grabada mensual, que son 828.12, me da una base de 10,728.12 y hace el mismo procedimiento del impuesto sobre la renta. ¿Qué me pide después? La fracción 5. La fracción 5 me dice que lo que voy a hacer es tomar aquí la diferencia entre lo que es mi ingreso mensual ordinario más la base grabada mensual del concepto, menos el impuesto del ingreso mensual ordinario, es una resta que me da 90.10. Esos 90.10 los voy a dividir entre la base grabada mensual, que son 828.12, y me da la tasa
de impuesto correspondiente a este empleado. ¿Por qué digo a este empleado? Porque no todos los empleados va a ser la misma tasa. En el caso del artículo 174 de reglamento, este es el procedimiento y pudiera ser que a un empleado le salga una tasa del 10.88% y a otro empleado le salga una tasa del 20% y a otro empleado le salga una tasa diferente. Entonces aquí tendríamos que estar revisando cada uno de los cálculos. Y por último, para determinar el impuesto, lo único que vamos a hacer aquí es tomar los 9.942.90, que es mi base gravada anual, por la tasa que determinamos con este procedimiento y me va a dar el impuesto a retener del periodo, que son 1.081.79. Si se fijan aquí, me da lo mismo, 1.081.79. Si tomo otro empleado, voy a tomar este otro empleado tiene un ingreso de 660 pesos. Es su sueldo diario y tiene un aguinaldo de 9.900. Entonces aquí, ¿cuánto me da? Me da un impuesto de 1.418.92. 1.418.92. Si se fijan, el ingreso de aguinaldo es menor, pero el sueldo diario es mayor. Entonces aquí tendríamos que estar revisando, como les comentaba hace un momento, por empleado. Y este es el procedimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas de este procedimiento? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, ya prácticamente ya terminamos. Aquí nada más lo único que nos haría falta, si lo vamos a procesar en un periodo semanal, como les comentaba, el procedimiento es el mismo, nada más que ahí va a salir el aguinaldo con su sueldo del periodo. Entonces, por ejemplo, hay empresas que sí me ha tocado que dicen, ¿sabes qué? Yo lo pago junto con la semana. Yo no hago dos periodos, uno semanal y otro extraordinario, lo pago junto con la semana. Si lo voy a pagar con la semana, el procedimiento es el mismo, nada más lo único que cambiaría aquí, pues básicamente es que el sistema les va a permitir elegir cuál es el procedimiento para calcular el impuesto, cosa que en el extraordinario no me deja. Entonces aquí me dice, lo puedes calcular con el artículo 174 del reglamento o lo puedes calcular con el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Puedo elegir cualquiera de los dos, todos los demás pasos son igual, a excepción que si es en el periodo semanal, aquí únicamente va a procesar los semanales. Aquí esta parte es igual, vamos a tener que decirle qué días voy a descontar, si van a hacer nada más estos, hago la selección, selecciono la mecánica de cálculo del impuesto sobre la renta y en este caso le doy procesar. Igualito el procedimiento y calcular y me lo va a calcular de esa manera. Entonces, básicamente este es el procedimiento. Lista de raya, pues la lista de raya, la autorización y la emisión de recibos electrónicos o comprobantes fiscales digitales. Estos procesos son exactamente igual que un periodo normal. Entonces, cuando autoricemos el periodo, lo único que me va a pedir es la fecha del siguiente periodo. Y ya sabemos que esa fecha no tiene que ser igual a un periodo ya existente. Entonces, ahí ustedes tendrían que ponerle la fecha, una fecha posterior si no tienen una fecha ya definida para algún otro proceso. Por ejemplo, hay empresas que dicen, ¿sabes que yo nada más pago dos periodos extraordinarios, PTU y aguinaldo? Entonces yo ya sé que cuando autorice aguinaldo, mi siguiente periodo va a ser PTU, le pongo mayo 2025. Entonces hay que tener cuidado nada más con las fechas que le voy a asignar para que el siguiente año, pues el sistema me tome esa fecha. ¿Te la podemos cambiar? Sí la podemos cambiar, pero si se nos olvida, pudiera ser que nos dé sorpresas ahí de que no nos hace los cálculos correctos. Entonces, nada más hay que tener cuidado en esa fecha que asignamos al momento de crear un nuevo periodo extraordinario. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, pues básicamente hemos terminado. Les comento que vamos a
empezar nuevos talleres. Bueno, a lo mejor les ha llegado invitación en estos días. Nuestros próximos talleres vamos a tener los días 27 y 4. Este taller son los 2 días. 27 y 4 tenemos este taller de cierre de ISR mensual y anual en Compact y nóminas, que básicamente aquí lo que vemos es el fundamento, vemos la guía del llenado, que es este temario que tenemos aquí, fundamento para la revisión de acumulados de nómina y conciliación de XML, Excel como herramienta para la revisión de acumulados de Compact y nóminas, el diseño de hojas electrónicas en este caso de Excel para la revisión de acumulados, cálculo mensual de ISR y ajuste de subsidio y el cálculo anual de ISR. Entonces, este es nuestro siguiente taller y tenemos esta especialidad que la vamos a iniciar como siempre. Tenemos 2 especialidades en el año. Este inicia a principios del siguiente año. Son 8 talleres en total con una carga horaria de 70 horas con opción a certificación conocer en el estándar S0383 operación de nóminas estándar, así se llama. Déjenme ver, creo que hay un mensaje. Perfectamente, perfecto, Marta, muchísimas gracias. Entonces vamos a tener estos talleres. Si alguien gusta más información, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Y por último, pues les dejamos nuestros datos. Tenemos nuestro correo. Si tienen alguna duda cuando estén procesando su aguinaldo, con muchísimo gusto estamos a la orden. Nuestros teléfonos, nuestra página de Facebook y tenemos también un grupo en Facebook. Entonces, los invitamos a seguirnos en redes sociales y vamos a estar liberando también por ahí en este grupo el material de esta sesión y también en nuestra página de YouTube. Se las hacemos llegar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ti, Mario. Gracias, Betty. Entonces, pues si no hay dudas, comentarios, sugerencias, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Los esperamos pronto en las siguientes sesiones. De hecho, por ahí les vamos a estar mandando por correo y por WhatsApp información de los siguientes seminarios gratuitos para que los tengan a la mano y si nos gustan acompañar nos va a dar muchísimo gusto. Muchas gracias y excelente fin de semana.